quiero que usted razone con la Escritura en la mano. La Escritura nos habla de cómo glorificar al Padre o cómo glorificar a Dios. Cuando nosotros pensamos en la forma de cómo glorificar a Dios, lo primero que pensamos es voy al culto y canto. Cuando pensamos en cómo glorificar a Dios, pensamos en, bueno, yo voy a la iglesia, yo glorifico a Dios. O yo digo, gloria a Dios en el culto, y eso ahí estoy glorificando a Dios. Pero la palabra nos dice cómo es glorificado el Padre. Hay varias o distintas formas de cómo Dios el Padre es glorificado. Juan 12:23 dice así: Jesús le respondió a sus discípulos diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjate bien, la Escritura nos enseña que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Jesús dice a sus discípulos en ese momento: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús está hablando del momento en el cual Él iba a ir a la cruz, iba a resucitar, iba a resucitar con un cuerpo glorificado, iba a ser ascendido a la diestra del Padre, coronado de todo poder, de toda honra, de toda majestad. No que no lo tuviera antes, sino que a través de su obediencia al Padre, Dios le iba a glorificar. Y dice la Escritura, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok, quiero basarme en esto y quiero que lo entiendas. Fuimos creados para glorificar a Dios, amén. Ok, Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es tiempo y ha llegado la hora, es el tiempo en el cual la iglesia tiene que glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Ahora la pregunta, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo es que glorificamos al Padre? ¿Cómo es que glorificamos a Jesús? Si Jesús le dice a los suyos, les dice, señores, ya ha llegado la hora para que yo sea glorificado, dijo Jesús. Encontramos un mandato en la Escritura de glorificar al Padre y encontramos a Jesús haciéndole la invitación a los suyos, diciéndoles, ya ha llegado la hora para que me glorifiquen. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fíjate cómo Apocalipsis hace esta pregunta, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo creado habla acerca de la gloria de Dios. Fíjate Apocalipsis 5:13, dice un poquito antes. Y todo lo creado, lo que está en los cielos, lo que está sobre la tierra, lo que está debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, a ellos les oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Al final de la historia de la humanidad, Apocalipsis nos habla que la última visión que tiene Juan es que todo lo creado en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todo cuanto en ellos habita, glorificarán al que está sentado en el trono y al Cordero. Al final de todo, todos glorificarán al Padre y al Hijo. Pero Jesús nos dice, tiempo de la gracia, tiempo en el cual vivimos nosotros, un mensaje a sus discípulos, señores, ya ha llegado el tiempo en el cual el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Apocalipsis nos habla de lo que está por venir. Apocalipsis nos habla al final de los tiempos en el cual todo lo creado adorará y glorificará al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero. Pero la invitación en el tiempo anterior a eso es a que los suyos, a que la iglesia, a que los cristianos comencemos a hacer desde ya lo que está profetizado que sucederá en el futuro, y que es glorificar al Padre y glorificar al Hijo. ¿Por qué es importante saber cómo glorificamos a Dios? Mira, es un mandato de parte del Padre, glorificar a Dios. Es una invitación mandatoria que Jesús hace para que en el tiempo actual nosotros lo glorifiquemos a Él.
ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Nosotros estamos llamados a glorificar y a temer al Señor. Imagínate cómo Apocalipsis encierra esa frase: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Hermano, habla la Escritura del temor al Señor, amarrado también a la vez de glorificar su nombre. Mira, no es que le vamos a glorificar porque le tengamos miedo. La palabra temor al Señor, algunos la traducen o la entienden como la palabra respeto a Dios. Pero imagina solo esto, solo imagina esto. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos ese concepto, pero imagina esto. ¿Por qué alguien debería temerle a Dios? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Las naciones tendrían por qué temer porque Él es todopoderoso, porque Él es justo, porque Él es santo, porque sus juicios han llegado, menciona ahí mismo en el versículo. Pero imagina esto: si Dios es temible delante de los inconversos, si Dios es temible por sus hechos, si Dios es temible por lo que puede hacer, si Dios es temible por su gloria, si Dios es temible por su santidad, si Dios es temible por su majestuosidad. Mira, Saulo de Tarso entendió un poquito lo que estamos hablando. Él iba caminando, persiguiendo a la iglesia, y de repente se aparece una luz gloriosa y Saulo de Tarso tuvo miedo. Los que iban con él tuvieron miedo, y Pablo lo dice: los que venían conmigo tuvieron miedo por el resplandor de la luz. Hermano, nosotros estamos en la noche, está oscuro allá afuera, está lloviendo, pero si de repente vemos un gran luzazo, pero una luz que llene todo eso, hermano, yo creo que la mayoría de nosotros nos desconcertaríamos. ¿Qué está pasando? ¿De qué viene esa luz? O empieza a salir una luz grande en los cielos. Hermano, cualquiera dice: ahí viene el cometa, aquí viene el apocalipsis, ahí vienen los jinetes, ahí viene el Señor, a saber qué viene, pero algo viene. Y nos daría miedo. Lo que es más grande que nosotros, lo que es incomprensible para nosotros, nos llena de temor. ¿Puedes entender cómo la Escritura dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? Porque entienden su poder, entienden su majestad, entienden su gloria. Es algo que no entendemos, mejor dicho así, es algo que no entendemos verdaderamente, y por eso le tememos. Pero a la vez, si es algo tan grande, tan glorioso y tan majestuoso, ¿quién no te temerá, oh Señor? Pero también, ¿quién no glorificará tu nombre también? Por lo grande que eres, te glorificaremos. Por lo inentendible que eres para nosotros, te glorificaremos. Por lo maravilloso que eres, te glorificaremos. Ahora entiéndeme bien, y quiero tratar de dejar esta imagen lo más grabada posible en usted. Jesús hace la invitación: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Padre dice que Él nos creó para glorificarlo. Y la Escritura nos enseña al final de los días que todo lo creado en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo terminará glorificando a Dios. Ok, ¿cuál es la importancia de esto? Es un mandato del Padre, es una invitación de Jesús, y es algo que va a acontecer al final de los días, quieras o no quieras. Dios será glorificado, y el que está sentado en el trono como el Cordero, todo lo creado glorificará su nombre. ¿Por qué no comenzamos? ¿Por qué no comenzamos en esta vida a glorificar a Dios como Él será glorificado en el futuro? ¿Por qué no comenzamos a alabar a Dios y a vivir para Dios como Él espera que nosotros lo glorifiquemos, o como Él espera que nosotros vivamos? Y no me voy a adelantar, porque hay varias formas de cómo glorificar a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 18, búsquelo conmigo. Hechos 11, 18. Recuerde la importancia de glorificar a Dios. ¿Cómo glorificarlo? De acuerdo a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice el Señor en su palabra: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok, primera cosa, como yo veo en la Escritura que Dios es glorificado. Dios es glorificado en su pueblo, es glorificado por las maravillas que hace, y la primera maravilla que hace, la más grande de todas, es haberle dado arrepentimiento
a los que no creen, a los que están muertos, a los que no lo conocen, a los que conocemos de Dios pero no conocíamos a Dios, a los que conocíamos Biblia o conocíamos el abolengo católico, la iglesia tradicional, los ritos, pero genuinamente nunca nos habíamos arrepentido. El hombre por sí solo es incapacitado o inútil para venir directamente a Dios. Y Jesús lo dijo, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Pero a la vez Jesús mismo dice, y nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre a quien no conoce. Porque es el Padre el que nos toma aun cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos alejados de su gloria, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y el Padre nos dio arrepentimiento a nosotros para que pudiéramos llegar a la cruz del Calvario a pedir perdón, para que Jesús resucitara en nosotros, dándonos un nuevo corazón, una nueva mente, cambiando nuestros afectos, transformando nuestra vida y así de esa forma empezar el camino para conocer al Padre. ¿Cómo es glorificado el Padre? Dando arrepentimiento al más vil de los pecadores para que los que ya conocemos a Dios, de Dios y tenemos una relación con Él, podamos glorificar a Dios porque lo mismo que hizo con nosotros lo está haciendo con otros. Dios es glorificado en los inconversos cuando Dios mismo los rescata, los trae, los salva, los transforma, los cambia, les revela a Cristo, les quita la ceguera que tenían espiritual, abre sus oídos, los convence de arrepentimiento, que es el ministerio del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Juan capítulo 15, más adelantito, dice, y cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de arrepentimiento, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence a nosotros y nos trae arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento no son 3 golpes de pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso le pido a Dios. No. Arrepentimiento, de acuerdo a la palabra original, en el contexto bíblico, es un cambio. Es una transformación y no solo de aspectos morales. Ay, pastor, yo ya me arrepentí porque antes yo era un gran mentiroso y ahora ya casi no miento. Yo me arrepentí, pastor, de aquella vez que le pegué 3 patadas a mi mujer. Yo me arrepentí, pastor, de aquel día que dejé a mis hijos ahí con la cabeza viendo para el otro lado porque me enojaron. Yo me arrepentí, pastor. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico, según la Escritura, es una transformación. Dicho de esta forma, es un cambio de esencia. Lo he dicho varias ocasiones, la palabra metamorfosis es un cambio de forma. Meta es cambio, formos prácticamente es la forma, cambio de forma. La palabra metamorfosis se aplica a un gusano cuando se convierte en mariposa. Hubo un cambio de forma. Pero la palabra para arrepentimiento, que es la palabra en castellano que nosotros entendemos, cuando fue escrita, la palabra escrita fue metanoía. Meta, cambio, y la otra palabra habla del ser, el cambio, la esencia, el ios, el yo soy. ¿Ok? ¿Qué significa el arrepentimiento de acuerdo al entendimiento bíblico? Meta, cambio, ios, el ser. ¿Qué es lo que Dios cambia? Mi ser o mi esencia. No es un cambio de forma en lo que yo hago. Oh, antes yo mentía, antes yo adulteraba, antes yo me drogaba, antes yo bailaba y ahora ya no. Eso es externo. El arrepentimiento genuino es aquel que viene nacido del corazón a través de un cambio de sentimientos, en lo cual ahora mi gozo ya no es ir a bailar, mi gozo ya no es ir al karaoke con los amigos, ir a tomar, ir a hacer esto, ir a drogarme. Mi gozo ya no es eso. ¿Por qué? Porque Dios me concedió un arrepentimiento y en ese arrepentimiento dado por Dios, mis deseos ya no son los mismos, mi esencia ya no es la misma. Puedo tener las mismas luchas, las mismas batallas, con las mismas placeres de la carne, pero mi esencia ya no es la misma. ¿Por qué? Porque antes era mi deleite, era mi gusto, ahora es lo que me atormenta, ahora es el objeto de mi arrepentimiento constante, ahora es el motivo por el cual yo doblo rodillas constantemente diciendo lo mismo que Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso es el arrepentimiento genuino. No es una falsa santidad, o es un cambio externo de ya no hago esto porque no me conviene, o ya no hago esto porque me pueden meter preso, o ya no hago esto
preso porque me pueden deportar. Es un cambio de esencia, un cambio en lo interior, que obviamente si cambia tu interior van a cambiar tus obras por fuera, tus obras externas, va a cambiar, pero el cambio no es solo externo, no es de forma, es de esencia. Y cuando ocurre un cambio de esencia en la persona, la iglesia glorifica a Dios por eso. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacerlo. El hombre puede dejar de ir a bailar, puede dejar de manejar tomado porque pueden quitarle la licencia, pueden deportarlo, puede chocar, ya tuvo experiencias. El hombre puede dejar de drogarse porque está destruyendo su familia, porque ya perdió su esposa, porque sus hijos ya no lo quieren nada con él. El hombre puede dejar pero siempre puede seguir deseando las mismas cosas. ¿Cuál es el arrepentimiento? El cual Dios da y por el cual Dios es glorificado. Es aquel cambio de la esencia del hombre, donde un hermano me decía: pastor, yo antes iba al baile y yo bailaba hasta los comerciales. Hermano, ¿y cómo hizo para dejar de ir? Pastor, Dios me quitó eso. Pastor, ya mi deseo ya no fue ahí. Pastor, ya mi deseo, ya Dios lo cambió. Él podría haber dejado de ir al baile. ¿Por qué? Porque ahora es cristiano y por temor a que lo vaya a ver alguno de los hermanos. Teníamos un hermano acá en la congregación que es security y un tiempo le tocó trabajar en la entrada del Tapatío. Y una vez me vino diciendo: pastor, no va a creer a quiénes de los hermanos vi allá adentro. No va a creer quién iba para adentro. Y cuando me vio que yo estaba en la puerta de security, se regresó. Digo: ay, hermano, voy para el otro lado. Amén. Habla, Padre, que tu siervo oye. Tú puedes dejar de ir, puedes dejar de hacer, puedes dejar de decir, pero si tu interior sigue teniendo los mismos deleites y los mismos placeres, y no es una lucha, sino que es un gusto hacer lo que haces, entonces no puedes glorificar a Dios todavía. Tienes que glorificar a Dios diciéndole: cámbiame. Y glorificarás a Dios cuando Él te haya cambiado, cuando Él haya generado en ti un arrepentimiento genuino. Por eso Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y el arrepentimiento que Dios da, ese cambio, es para vida. ¿Cómo glorificamos a Dios? A Dios lo glorificamos con ese arrepentimiento que Él mismo nos da. Te lo digo de esta forma. Es como que yo te dijera: hermano, ¿quiere quedar bien conmigo? Sí, pastor. Regáleme un pastel de chocolate. Tome, aquí están $50, vaya a comprármelo. Yo estoy produciendo que usted quede bien conmigo. ¿Sabes qué está haciendo Dios? ¿Quiere glorificarme? Yo te voy a dar el arrepentimiento en tu vida y en tu corazón, y el cambio y el deseo, y te voy a enseñar a que puedas glorificarme a mí. Él quiere ser glorificado, pero para nosotros es imposible. Entonces la primera obra que Él hace es que nos cambia para que de esa forma, en arrepentimiento de vida, nosotros podamos glorificarle. Hermano, ¿quiere quedar bien conmigo? Sí. ¿Quiere un pastel de chocolate? Pastor, no tengo. Tome, aquí está el dinero, vaya a comprármelo. Quede bien conmigo. Sí, pastor, ahorita voy. Señor, quiero glorificarte. Para ti es imposible, porque estás muerto en delitos y pecados, porque estás lejos de la gloria de Dios, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de su gloria. Miserable de mí. Pero Señor, te voy a glorificar. Sí, yo te voy a dar arrepentimiento para vida, para que entonces puedas nacer de nuevo, y entonces puedas acercarte a mi Hijo, y entonces puedas acercarte a mí y glorificarme como yo quiero ser glorificado. Dios es glorificado primeramente en la conversión. Dios es glorificado cuando nos salva. Dios es glorificado en los gentiles cuando Él mismo los llama a arrepentimiento, nos trae a vida y nos empieza, porque dice la Escritura que el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Él seguirá trabajando, y aquel que comenzó la buena obra dando el arrepentimiento para vida en cada uno de nuestros corazones, Él seguirá siendo glorificado en todo el camino hasta el día que nos perfeccione en Cristo Jesús. Él quiere ser glorificado, pero Él nos da el cómo. Él nos da el con qué podemos acercarnos y glorificarlo. Lucas 17:15 nos habla de otra forma de cómo podemos glorificar a Dios.
Primero, Dios es glorificado dando el arrepentimiento para vida. Cuando nosotros lo experimentamos, ahora sí podemos glorificar a Dios. Cuando la iglesia ve que un pecador verdadero y genuinamente se arrepiente, glorifica a Dios porque lo mismo que hizo en nosotros, lo sigue haciendo con nuestros hermanos. Ahora bien, Lucas 17:15, ¿cómo más glorificamos a Dios? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ok. ¿Cómo glorificamos a Dios? Con las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí estamos hablando de una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte, algo terrible le había sucedido a esta persona, pero una vez que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pastor, ¿cómo glorificamos a Dios? A Dios lo glorificamos con los mismos hechos que Él hace. ¿Quién se sanó? Dios lo sanó. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuándo podemos glorificar nosotros a Dios, hermano? Cuando hemos visto sus maravillas, cuando somos testimonios vivos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros podemos glorificar a Dios en el testimonio de lo que Él ha hecho. Hermano, en una enfermedad tú puedes glorificar a Dios, tanto desde el momento que comienzas dándole gloria a Dios, sabiendo que Él un plan tiene, que Él algo está haciendo en tu vida, que Él no te ha dejado, que Él está contigo, hasta en el momento que te sana y poder decir, Dios contestó, Dios respondió, bendito sea el nombre del Señor. Y glorificando a Dios después de que había sido sanado, volvió dándole gracias a Dios a gran voz. ¿Qué es eso? No poder callar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dándole gloria a Dios, diciendo, Él, mira, ¿quiere ver un testimonio vivo de lo que Dios hace todavía en este tiempo? Aquí estoy. Yo le he contado de cantidad de veces la forma como el Señor utilizó diferentes circunstancias en nuestra vida familiar para hacernos el llamado. Mira, dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas formas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Es cierto, Dios nos ha hablado de muchas formas. Dios que a nosotros como familia nos habló de cantidad de formas. Mi hermano, usted sabe, yo soy bien reservado respecto de los sueños, pero mi papá, que era inconverso, sí, lo que usted quiera, Dios le habló por medio de sueños. Y papá cuenta cómo él vio nuestra casa, la casa donde nosotros vivíamos, y vio como que había caído una bomba ahí, y cuando empezó a buscarnos y empezó a preguntarse dónde estábamos, dice que una voz del cielo le preguntó, ¿cómo querés llegar? ¿Así? ¿Una casa destruida, sin encontrar a tu familia? Y nosotros en nuestra ceguera, en nuestra ignorancia, lo que hicimos fue que el domingo siguiente fuimos a misa. 3 domingos, nunca más nos volvimos a acercar. Y llegamos justamente como Dios nos mostró, hechos pedazos. Cuando Dios nos dio arrepentimiento para vida, entonces nosotros pudimos también testificar y glorificar a Dios por lo que había hecho por nosotros. ¿Cómo llegamos nosotros? ¿O cómo el Señor, cuáles fueron los lazos de amor con que el Señor nos trajo a sus pies? Cáncer en la matriz de mi mamá, un problema cardíaco también en ella, el matrimonio de mis papás hechos pedazos. Nos mandaron donde mis abuelos un tiempito allá mientras las cosas se arreglaban o se terminaban de desarreglar. Meses después que nosotros comenzamos a caminar en el Evangelio, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Mamá sanó de cáncer, mamá sanó del corazón. ¿Y qué pudimos decir nosotros? Entonces, oídas estas cosas, todos callaron y glorificaron a Dios. No solo porque Dios había dado arrepentimiento a los que estábamos en esa casa, sino que también los que habían sido sanados, los que vieron la gloria de Dios, volvieron glorificando a Dios a gran voz. ¿A quién no le testificamos en su momento? Gente que estaba pasando por las mismas situaciones. Les dijimos, ¿sabes qué? Dios lo hizo en nosotros. ¿Por qué no lo puede hacer en ti? Entrégate al Señor, entrégale tu vida, glorifica a Dios, busca del Señor. Ok, si Dios no da el primer paso dando arrepentimiento para vida, los demás sería bien difícil. No estoy diciendo que Dios no se puede glorificar en la vida de un inconverso. A Faraón se lo dijo, me voy a glorificar en ti. Dios sí se glorifica en la vida de inconversos, duros. Dios se glorifica aún en ellos. Y glorifica su nombre en todo lo que Él hace.
Pero a nosotros nos hace la invitación a que podamos glorificarlo voluntariamente. Uno, después de la conversión, y dos, cuando hemos recibido un milagro, cuando hemos sido testigos de sus maravillas. No podemos callarlo. Glorifique a Dios a grandes voces. Juan capítulo 11, versículo 4, ¿cómo glorificar a Dios? No solo por la conversión, porque Él nos dio arrepentimiento para vida, no solo cuando hemos recibido un milagro de sanidad, sino también, Juan 11, 4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ok? No estamos hablando solo de una enfermedad difícil, sino ahora estamos hablando de una situación de muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Puedes entender cómo Dios puede ser glorificado en nuestras enfermedades? ¿Puedes entender cómo Dios en las situaciones de muerte o en las situaciones que crees que el mundo se te viene encima, que no hay esperanza, que no hay retorno, que no hay luz del final del túnel? ¿Puedes ver cómo Dios puede decir, en esto me puedo glorificar yo? ¿Por qué? Fuimos creados para glorificar a Dios, y Jesús hace la invitación y nos dice, ya ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ¿por quién tiene que ser glorificado? Por nosotros. ¿En qué circunstancias tiene que ser? Después de que hemos nacido de nuevo, podemos glorificarle aún en esas circunstancias, aún en las de muerte, para que el Hijo del Hombre sea glorificado aún en esas circunstancias de muerte. ¿Puede glorificar a Dios en esas circunstancias? ¿Puede glorificar a Dios y darle gloria y darle alabanza y decirle, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó? Porque Job pasó por ese momento en enfermedad de muerte. De hecho, Job prácticamente vivió la muerte de sus hijos, la muerte de sus empleados, la muerte de su ganado, para que en esto sea glorificado el Hijo de Dios en ella. Mira, yo sé que hasta ahorita no vamos como que, pastor, bueno, y entonces ¿cómo glorifico yo a Dios? Si no me puedo arrepentir por mí mismo, sino que Dios me dé el arrepentimiento. Pastor, si yo no estoy enfermo, o si no he recibido un milagro, o si no tengo una enfermedad de muerte, y espero que Dios sea glorificado en mi vida para que me sane. Mire, estas que ya mencionó como que no mucho me gustan porque son de enfermedad. Y que Dios se glorifique en mi enfermedad, mejor que se glorifique en mi salud. Ok. Ahí vamos para los que están sanos. Juan 15, 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿No querés glorificar a Dios enfermo, ni en una situación de muerte? Glorificarlo sanito, glorificarlo así como estás. ¿Y cómo le doy gloria a Dios, pastor? Si estoy sanito, si estoy bien, si estoy en mi culto, si estoy en esto. De acuerdo a la Escritura, el Padre es glorificado en que tú sanito, en que tú que estás bien, lleves mucho fruto. ¿No quiere glorificarlo enfermo? ¿No quiere glorificarlo con una pata en el cementerio? Glorifícalo sano. ¿Cómo? Llevando mucho fruto. Esa es la matemática de Dios. No me quiere glorificar enfermo y postrado. No me quiere glorificar casi muriéndote. Glorifícame sano, glorifícame bien, glorifícame con tu salud, llevando mucho fruto. ¿Por qué? Mira, vuelvo y te repito, si Dios nos creó para glorificarlo y Jesús dice, ya ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, si todo en las profecías nos indica que todo va a terminar dándole gloria a Dios, ¿por qué no comenzamos ahora? ¿Por qué comencé con la parte de la enfermedad? Porque en la parte de la enfermedad, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos contesta, cuando el Señor nos saca, es fácil glorificar a Dios y testificar. Ok, pero ¿qué pasa con nosotros que estamos sanos y que no tenemos ninguna necesidad grande? Pensamos que glorificar a Dios es simplemente venir y cantar un aleluya o decir ¡Gloria a Dios! No. Para ti que estás bien, glorificar a Dios es llevar mucho fruto.
Para ti que estás sin ninguna necesidad extraordinaria y que estás con tus dos pies, gracias a Dios, en esta vida. No estás con el otro piecito allá en el cementerio, allá con olor a ciprés. Glorifícalo dando fruto. Esa es la forma como Dios quiere ser glorificado, por los que Él ha mantenido, ha sostenido, libres, guardados en su mano, protegidos en su voluntad. Esa es la forma como Él quiere ser glorificado. Y fíjate, Gálatas capítulo 1 versículo 23 dice: solamente oían decir, Pablo está dando su testimonio, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba escribiendo a las iglesias de Galacia. Después de haber llegado por viajes misioneros, Pablo les da su testimonio de cómo le había tocado a él sufrir por Cristo, por la obra de Cristo, lo que había padecido, y después les dice: señores, ahora que les he contado mi testimonio, como yo perseguí a la iglesia, como Dios me cambió, ahora la gente, cuando ven el cambio de Pablo, cuando ven lo que Pablo sufría, cuando ven los frutos de Pablo, que la fe que antes perseguía, ahora la defiende a capa y espada, los cristianos que antes mataba, ahora los ama, ahora la gente glorificaba a Dios en Pablo. ¿Por qué? Porque estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque no fue un momento de emocionalismo cuando es tirado por la gloria de Dios, cuando Jesús se le aparece en aquel resplandor glorioso. Pablo cambia, cae Saulo de Tarso al suelo, pero se levanta Pablo, siervo de Jesucristo. Hubo un cambio de esencia en ese hombre que vio la gloria de Dios y ahora podía glorificar a Dios en los frutos que él estaba dando. La iglesia glorificaba a Dios en los frutos que este hombre estaba dando. Mire, en esto es glorificado el Padre, en ver a un hombre que antes perseguía a la iglesia y ahora da su vida por la iglesia que antes perseguía. ¿Sabes cómo es glorificado el Padre? Que aquel que antes no fallaba, pero no fallaba al carnaval, a la fiesta, aquel que todos los sábados o todos los domingos estaba con los amigotes compartiendo, volviéndose al mundo, siendo parte de ellos, tomando, gritando, haciendo chabacanada y media, aquel que antes andaba mujeriando, que no perdonaba, que de lagartija para arriba todo era cacería, ahora después de una vida cambiada, transformada al esplendor, de acuerdo al resplandor de la gloria de Cristo, ha cambiado su vida. En eso es glorificado el Padre. En eso es glorificado la gente que se queda diciendo: ¿y qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Que ya no le gustan las mujeres. ¿Y qué le pasó a este? Que ya se hizo aburrido, que ya no va a fiestas, que ya no esto, que ya no lo otro. En esto es glorificado el Padre, en que ahora nosotros demos frutos. Y fruto no es en esto glorificado el Señor, que ahora me pagan el doble de lo que me pagaban antes. No, está hablando de frutos dignos de arrepentimiento, semejanza con Cristo. Y te lo voy a comprobar más adelantito. Fíjate en Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y para que de esta forma alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te fijaste en el 16? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y de esa forma glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Sabes cómo Dios quiere ser glorificado o cómo Dios es glorificado en nosotros? En que llevéis fruto. Fruto en los cuales esas buenas obras, ese cambio pueda ser visible para el mundo y el mundo se pregunte: ¿qué le pasó? Ya no es el mismo. ¿Qué le hicieron? Que la gente pueda acercarse y preguntarte: mira, ¿y qué te pasó? Si vos antes eras así, si vos y yo éramos pero panas, éramos de la misma, ¿y qué te pasó? ¿Conocí a Jesús? La gloria de Dios impactó mi vida. El Señor ha estado trabajando en mi vida. Dios me ha vuelto a llamar. Dios está trabajando en mí. Te lo digo en lenguaje del que estamos hablando ahorita. Estoy glorificando al Padre dando frutos. Quiere glorificar a Dios, no es un simple gloria a Dios. Son frutos que el mundo pueda observar, que la iglesia pueda palpar y que para ti sean la evidencia de tu nuevo nacimiento. Fíjate y búscalo también conmigo. Primera de Corintios 6:20. No es un solo pasaje aislado del que te quiero hablar.
Primera de Corintios 6:20. Amén. Primera de Corintios 6:20. ¿Lo tiene? Fíjate cómo Pablo dice: porque habéis sido comprados por precio. Ok, ¿con qué precio fuimos comprados? ¿Quién se recuerda? La sangre de Cristo, amén. Porque habéis sido comprados por precio, un precio altísimo, un precio maravilloso. Ahora, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios. Ah, amén, gloria a Dios. No, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. Fuiste comprado, glorifica a Dios. ¡Gloria a Dios! No, en vuestro cuerpo, porque tu cuerpo ya no es tuyo, es de Él, porque lo compró con la sangre de su Hijo. Te dio arrepentimiento para vida. Te mostró su gloria habiéndote levantado, habiéndote contestado, habiéndote respaldado cantidad de veces en enfermedades y quizás hasta con un pie adentro del cementerio. Y ahí glorificamos a Dios. Pero ahora que estás bien, ahora que el Señor te tiene bien, ahora que el Señor te ha cuidado, ahora te está diciendo: ¿quieres glorificar al Padre? Frutos. Llevad mucho fruto. Y el fruto no es: aquí está más diezmo, aquí está una ofrenda especial. El fruto no es: ahora voy a servir doble. El fruto es: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Mateo hablaba de que tus obras sean visibles por el mundo para que glorifiquen al Padre a través de la luz que tú les estás dando, llevando frutos de Cristo en tu vida. Y ahora el Padre es todavía más claro, dice: para que vuestro cuerpo que ha sido comprado glorifique a Dios. Te voy a hacer preguntas. ¿Glorifica a Dios que tú y yo adulteremos en nuestro cuerpo? ¿Glorifica a Dios que tú y yo tomemos el cuerpo que es de Cristo? Y la Escritura habla de esto. Vas a tomar un miembro del cuerpo de Cristo y lo vas a juntar a una ramera. ¿Estás glorificando a Dios? Su cuerpo ya no es tuyo. Tu cuerpo ha sido injertado, ha sido pegado en el cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo hace la alusión y dice: vas a arrancar un pedazo del cuerpo de Cristo y lo vas a juntar, lo vas a hundir, lo vas a unir con una ramera, porque el cuerpo ya no es tuyo. Y hablas de que quiere glorificar a Dios, sí, pero no es con un amén. Es glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales ya no son tuyos, ni tu cuerpo ni tu espíritu, son de Dios, porque fuiste comprado con precio. Y si quieres ahora glorificar a Dios, lo vas a hacer de acuerdo a como Dios quiere. ¿Y cómo es? En esto he glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Cierro con esto por cuestión de tiempo. Ok, vas a glorificar al Padre llevando fruto, pidiéndole a Él. Vuelvo y te repito, Dios no es glorificado simplemente pidiéndote algo, sino que Él te lo pide, pero a la vez te da el cómo. ¿Cómo voy a glorificar a Dios en mi cuerpo? ¿Cómo voy a resistir la tentación? ¿Sabes que el Señor nos dio también las salidas con eso y nos dijo en el Padre Nuestro está esa clave? Dice: orando constantemente para no entrar en tentación y líbranos del poder del maligno, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo vas a glorificar a Dios en tu cuerpo? ¿Resistiendo la tentación? Sí, pero ¿cómo? Él te dio el medio, la oración, orando para no entrar en tentación, y cuando estés en tentación, orando para ser librado del poder del maligno, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Armas espirituales nos ha dado, herramienta nos ha dado, armadura nos ha dado espiritual. Pastor, ¿por qué caemos? ¿Por qué me caen todos los dardos del enemigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no nos untamos o no nos vestimos de toda la armadura espiritual. Ahí están las cosas a nuestro alcance. Él nos la dio, nos las puso en la mano. No las tomamos. Pero si quieres glorificar a Dios, empiézate a vestir de Cristo, empiézate a vestir con la oración. Toma el arma de la fe, de que es la palabra. Toma la fe, toma la palabra. Ahí están en la vestidura con la cual podemos estar firmes y resistir al enemigo. ¿Para qué? Para que entonces sea verdaderamente un testimonio de glorificación a Dios. ¿Cómo otra forma de glorificar a Dios? Ok, sí, con los frutos, llevar mucho fruto es cómo glorificar a Dios, y también siendo discípulo. No se canse de aprender más de Dios. No se canse, nunca vamos a terminar de conocerlo, y mientras más lo conozcamos, más lo amaremos.
no se canse de dar mucho fruto y no se canse de seguir siendo un buen discípulo del Señor. Discípulo es el que aprende. No se canse de aprender, no se canse de conocerlo, no se canse del Señor. ¿Por qué? Porque en eso es glorificado el Padre. No solo en que demos mucho fruto, sino también en que seamos verdaderos discípulos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias porque tú nos